En un mundo de ideas y pensamientos divergentes, hay una fuerte necesidad de claridades y proyecciones reales. La palabra de Dios es la herramienta fundamental para este tiempo de cambios. La revelación es inminente y esencial para una temporada de tanta incertidumbre. Por eso, no te desconectes en este tiempo sobrenatural. La Red Apostólica y la Iglesia Reino y Avivamiento presentan a los pastores Max y Graciela Hevelin. ¡Bienvenidos! Por estos próximos domingos, Now for these coming el Sundays, pasado en adelante, the past and going forward, voy a estar predicando una serie de mensajes I'm going to be preaching a series of messages sobre todo lo que tiene que ver about everything that deals with con un movimiento sobrenatural de a Dios. supernatural movement on behalf of God. Milagros, Miracles, señales, signs, sanidades, healings, liberación, deliverance, todo aquello que Jesús trajo a la tierra everything that Jesus brought to earth y Cristo manifestó. and that Christ Escuche, manifested. Jesús no solamente predicó, Listen, Christ just didn't preach. Jesús manifestó lo que predicaba. Jesus manifested what he Y preached. hoy en día, And nowadays, una iglesia verdadera a true church no se la califica por cuánta gente is tenga, not classified by how many people no or se how la many members they califica have por qué tanto se predica ahí. or how much they preach. Una verdadera iglesia A true church se califica porque manifiesta is qualified for because they manifest exactamente lo que Jesús manifestaba. exactly what Jesus Mire, manifested. usted o yo o quien sea, Listen, you, I, or whoever may be, podemos predicar y hablar de toda la Biblia, we can preach and talk about the entire Bible. pero si no manifestamos milagros, But if we don't manifest si no miracles, manifestamos if we liberaciones, don't manifest deliverance, si no manifestamos el poder sobrenatural, if we don't manifest a supernatural power, entonces dicha iglesia no es real. then said church is not a real Hay church. muchas iglesias en el mundo There are many churches in the y hay world, cientos de religiones en el and there are mundo, hundreds of religions. pero muchos se preguntan But many may ask themselves, ¿cuál es la verdadera religión? what is the true religion? Ninguna religión, Now, no religion, no religión, religion, incluida la cristiana, including Christianity, ninguna es la verdadera. none of them is the true religion. La iglesia verdadera, The true church, no la religión, not religion, la iglesia verdadera the true church es aquella que manifiesta a is Jesucristo. that which manifests Christ. Entonces, ¿se acuerdan cuando algunos discípulos fueron con Jesús? And do you remember when a few disciples went with Y esos Jesus, discípulos eran de Juan, and they were John's disciples? eran los discípulos personales de They were Juan. John's personal Y disciples. esos discípulos fueron con Jesús y le preguntaron, And those disciples went with Jesus and they asked him, ¿realmente eres tú el que había de venir o hay que esperar a otro? is it truly you, the one that was to come, or do we need to wait for someone else? En otras palabras, la pregunta fue, In other words, the question was, ¿realmente eres tú el Salvador o hay que esperar a are you otro? truly the Savior, or do we need to wait for someone else? Y es muy particular And it's quite particular, la respuesta que Jesús les da a los discípulos the response that Jesus gave the disciples para que se la lleven a Juan. so that they could take it to John. Y la respuesta fue la siguiente: And the answer was the following. díganle a Juan Tell John que los ciegos ven, that the blind will see, los sordos the oyen, deaf will hear, los mudos hablan, and the mute will los speak, paralíticos the caminan, paralyzed will los walk, muertos son the resucitados dead will resurrect, y el reino de los cielos ha venido. and the King of Heaven has come. Fíjese Now pay attention. el tipo de respuesta de Jesús. The type of response Jesus No le gave. dijo, sí soy yo. He didn't say, yes, it is I. No le dijo, no soy yo y no hay que esperar a más He nadie. didn't say, yes, it's me. You don't need to wait for Sino anybody que else. Jesús se identificó con Juan But Jesus identified himself with a John través de los movimientos sobrenaturales que él through the manifestaba. supernatural movements that he manifested. Esa es la verdadera identidad And now that is the true identity de una iglesia of a verdadera. true church. Repito, And I hay repeat, muchas iglesias there are many en churches todo el globo, in the entire world, pero son pocas las que manifiestan
But there are few that actually lo que manifest Jesús manifestaba. what Jesus Usted puede manifested. ir a cualquier iglesia. You can go to any church. Usted y yo podemos asistir a cualquier You and I congregación. can attend to any Pero congregation. la verdadera But the true church, es or the true donde Jesús congregation, hace milagros, is the one where Jesus does donde el poder miracles, sobrenatural se manifiesta where the supernatural power is y donde hay manifested, liberación de las ataduras del and diablo. when there is deliverance of the bondage of the devil. Estamos todavía en tiempos de pandemia Now we are still in pandemic times, y hay mucha gente que está atada y enferma. and there are many people that are bound and ¿Qué sick. necesita esa And what do gente? those people need? No necesita una religión más, They don't need another religion. no necesita una iglesia más, They don't need another church. lo que necesita es la intervención de Dios. What they need is God's ¿Alguien está intervention. de acuerdo Is con somebody eso? here in agreement? La gente necesitamos la intervención de We Dios. need God's intervention. Así que en esta tarde So this afternoon, quiero hablar sobre un tema que le titulé milagros. I want to speak about a topic that I've titled miracles. Y antes de entrar o ahondar en el tema, And before we go deeper into this, vamos a definir qué es un we are milagro. going to define what miracles are. Escuche, en todas las áreas de un ser humano, Listen, in all areas of a person's life, todas las in áreas. all areas, el ser humano necesita milagros. a person needs miracles. Un milagro, por ejemplo, en el alma, A miracle in their soul, un milagro en las a finanzas, miracle in their un milagro en finances, la familia, a miracle in their family, un milagro en la salud, a miracle in their health, un milagro en una relación, a miracle in a un relationship, milagro laboral, or a miracle in their un workplace, milagro en la profesión, a miracle in their en profession. todas las áreas. In all areas, Dios puede y quiere hacer milagros. God does and wants to do En todas miracles. las áreas, And in all areas, nosotros necesitamos we need un milagro. ¿Estamos de a acuerdo con miracle. eso? Do we agree with ¿Cuántos that? dicen yo estoy de acuerdo How que many of you más hace falta milagros? How many of you say, I'm in agreement, I Ahora need a vamos, miracle? vamos a definir Now let's define qué es en realidad un milagro. what a miracle truly is. Porque en un concepto general Because in a general concept, se entiende o se piensa it is thought of, que un milagro es solamente una sanidad. a miracle is considered simply a healing. Entonces dicen, fulano de tal necesita un milagro And so they say, so-and-so needs a miracle porque esa persona está enferma. because that person is sick. Y claro que necesita un milagro, And of course they need a miracle, pero es un milagro de sanidad. but it's a miracle of healing. Pero quizás hay personas que no están enfermas, But perhaps there's people that aren't sick, pero también necesitan un but milagro. also need a miracle. Entonces, ¿qué es un milagro? And so what is a Un miracle? milagro es una intervención divina A miracle is a divine intervention donde el hombre, la ciencia y la naturaleza where man, science, and nature ya no pueden hacer nada. cannot do anything. Escuche, un Listen, milagro a miracle es una intervención divina, is a divine es intervention. una intervención sobrenatural It's a supernatural en intervention donde lo humano, where the human donde lo side, científico where the scientific o lo natural or the natural ya no pueden hacer nada. cannot do anything else. Hablemos del caso de una persona enferma. Now let's speak about the case of a sick De person. repente los médicos y la ciencia Doctors and science llegan hasta un punto o hasta un límite may say and reach a limit. y dicen, este cáncer no hay nada que hacer con él. And they may say there's nothing more to do for this Esta cancer. enfermedad ya no tiene retroceso. This sickness cannot be reverted. Esto no se puede curar. This cannot be cured. En otros casos los diagnósticos In other words, the diagnosis dicen, a usted no le encontramos nada, say we don't find anything in you, pero la persona sigue but the enferma. person is still La sick. persona sigue presentando The síntomas. person still has symptoms. No se siente bien. They don't feel well. Entonces es allí And so that is donde where llega el límite de la ciencia we find the limit of science o llega el límite de lo natural or del hombre, the limit of the natural y sense es in allí speaking of donde se man. necesita la intervención de Dios. And that is where we need God's ¿Alguien me está intervention. siguiendo? Is somebody following me? Escuche lo siguiente, Now un listen to the milagro following. A miracle es una intervención is an que intervention viene directamente del cielo, that comes directly from heaven porque en la tierra ya no hay solución. because there is no solution on earth. Pregunto, Now I ask, ¿quién necesita un milagro? who here needs a miracle? Cuando nosotros dijimos When we said, o nos hemos dado cuenta or when we've que la realized ciencia no es mala, that science is not bad, pero ya no nos alcanza para but ayudarnos. it's not enough to help us Cuando la anymore. medicina no alcanza, When medicine cuando isn't el enough, dinero no when alcanza, finances aren't cuando enough, los préstamos no when alcanzan, loans aren't enough, cuando lo natural ya es when the inalcanzable, natural is unreachable, es allí donde usted y yo necesitamos un that milagro. is where you and I need a miracle. El milagro no se necesita The miracle is not cuando needed usted lo puede
puede o lo tiene. when you can or when you have it. Escuche, cuando usted tiene las cosas, Listen, when you have no sé, everything, tiene los medios, when you have the means, tiene el dinero, when you have the finances, tiene los medicamentos when you have the y medicine, la cosa no resulta, and things don't work out, posiblemente usted necesite sabiduría, it's possible that you need wisdom. usted necesite, no sé, una ayuda, You may need help. pero mientras usted tenga recursos, But so long as you have resources, usted no necesita un you milagro. don't need miracles. Usted necesita usar la You inteligencia. need to use your intelligence. Pero sí, But cuando ya se acaban las posibilidades, when the possibilities are out, ahí es when you donde run out of hace falta possibilities, un milagro. that is where you need a miracle. Y hay muchas personas And there are many en people todo el mundo entero in the entire que world siguen that esforzándose, continue to make an effort, siguen haciendo un montón de cosas naturales continue to do many natural para things solucionar áreas de su vida, to solve areas in their life, que esas áreas necesitan de un milagro, of areas of which need a miracle. no necesitan de algo They natural. don't need something natural. Escuche lo que le hablo. Now listen to what I'm speaking Muchas to you. personas Many people necesitan de una intervención de Dios need God's intervention porque ya probaron con muchos otros medios, because they've tried many other means. ya probaron con medicina, They tried medicine. ya probaron con ayuda social, They tried with social ya help. probaron con la They gente, tried with the ya people. probaron con el Or gobierno, they tried with government. pero todo sigue así. But everything is still No the hay same. cambios, There are no changes. no hay There modificaciones, is no modification. no hay salida. There is no way La out. puerta no se abre. The doors don't Es open. allí donde el ser humano necesitamos un milagro. And that is where we as individuals need a miracle. Y Dios está presto para hacer And God is milagros. ready and on the verge to Dios do quiere miracles. hacer God milagros. wants to do Dios miracles. está disponible para hacer God is milagros. available to do Él miracles. quiere intervenir en la vida del ser He humano wants to intervene in your y life. Él quiere hacer And milagros. He wants to do El miracles. detalle es reconocer The matter is that we must que acknowledge necesitamos un milagro that we need a y miracle dejar de pensar and stop o thinking dejar de or creer stop believing en la in autosuficiencia. self-sufficiency, in being Escuche. self-sufficient. En estos tiempos difíciles Listen, in this difficult hay times, mucha gente there are many que people por su orgullo o su ego that because of their pride or their piensan ego, que pueden salir they adelante think that they can move forward, that they porque can se advance sienten because autosuficientes. they feel self-sufficient. ¿Qué es la Now, autosuficiencia? what is it to be self-sufficient? Confiar en uno mismo, To trust in yourself, confiar en nuestro intelecto, to trust in our intelligence, confiar en nuestras to trust capacidades, in our abilities, confiar en nuestros to conocimientos. trust in our knowledge. Y no digo que eso esté mal. Now, I'm not saying that this Lo is que bad, digo que hay ciertas áreas de nuestra vida but what I'm saying is that there are certain areas in our que no life se solucionan con that are autosuficiencia. not solved by being self-sufficient. Se solucionan con un milagro. They are solved with a Las miracle. puertas se abren por The un doors milagro. open through a miracle. La respuesta viene por un The milagro. response comes through a Una miracle. sanidad puede venir por un A milagro. healing can come through a miracle. Una prosperidad puede venir por A un milagro. prosperity can come through a El miracle. detalle es The reconocer matter is that we must que por acknowledge nuestra propia cuenta no podemos that we cannot on our own y accord necesitamos un milagro. achieve this, and we need a ¿Alguien está miracle. aquí? Is somebody ¿Alguien here? aquí necesita un Does milagro? somebody here need a miracle? Dios quiere hacer hoy milagros God aquí. wants to do miracles in this Él place está today. aquí para hacer He is milagros. here to do ¿Le puede dar un miracles. aplauso a Can you Jesús? give a loud hand clap No to escucho Christ? la música. Muy bien. Quiero ir a la palabra de Dios Now, very well, I want to turn to the Word of en el God. libro de The Éxodo, book of Exodus, capítulo 3, chapter 3, versículos 14 y 15. verse 14 and 15. Escuche, Now listen, la Biblia está llena, the Bible is full, completely de full ejemplos de milagros. of examples of Sobre miracles, todo el Nuevo Testamento. especially the entire New Testament. Todo el Nuevo All Testamento of the New Testament está lleno de testimonios y experiencias de is full of milagros. testimonies and experience of miracles. Sin embargo, no voy a hablar de milagros de la Biblia específicos. However, I'm not going to speak about the specific miracles in the Bible. Yo hoy quiero hablarle cómo producir los milagros en la vida de una Today I want to persona. speak about how to produce miracles in the life of a person. Escuche. Listen, Una cosa it's one thing es que yo ore en favor de ella is that I pray in her favor, y yo ore a Dios para que Dios le haga un milagro. and I pray so that God do a miracle in her life. Jesús nos mandó a hacer eso. Jesus sent us to do this. Pero otra cosa But it's something else es que yo
produzca milagros a mí mismo. is that I produce miracles for myself. Escuche, Listen, una cosa it's one es thing que usted o yo oremos por alguien, that we pray for le someone, pidamos a Dios we ask God, y Dios responda con un and milagro. God responds with a miracle. Pero otra But it's something es else generar milagros to generate miracles dejando de usar tus capacidades. by you stopping to use your abilities. Mucha gente Many people sigue sobreforzándose are making that extra effort en muchas áreas de su vida in many areas of their life para producir bienestar, to produce well-being, para un mejor modo de vida, for a better lifestyle, pero carecen de milagros. but they lack miracles. ¿Cuál es la diferencia Now, what is the difference en lograr llegar a estar bien to be able to achieve and to be well off? si es por medio de un milagro If it's through a miracle o por medio de mi esfuerzo? or through your efforts. La diferencia The es difference que is cuando yo me esfuerzo, that when I make an effort, pierdo dos cosas. I lose two things. Número uno, tiempo. Number one, I waste time. Número dos, me desgasto. Number two, I wear myself Yo me out. estoy sobreforzando. I'm making that extra effort. Hay gente que sobretrabaja There is people that do too much y work, piensa que porque más trabaja, and they believe that because they work más more, va a tener. they're going to have so Y sin much embargo, more. hay gente que trabaja y trabaja And however, there are people that work and work y and work, nunca tiene. and they never have anything. Pero hay otro modo But there is another way en el cual Dios puede in which prosperarte God can prosper y you hacerte tener lo que necesitas y más de eso. and make it that, so that you have what Y you es a need and través de more, un milagro. and that is through a miracle. Ahora, no significa Now, it doesn't mean que si Dios me va a hacer un milagro, that if God is going to do a miracle in yo my ya no life, voy a trabajar. I'm not going to work. Claro que tengo que trabajar, Of course, I still need to pero work, no trabajo para un milagro. but I don't work for a miracle. El milagro va a trabajar The para mí. miracle will work for me. ¿Entiende la Do diferencia? you understand the difference? Vamos a leer la palabra de Now let's Dios. read the word of God. Entonces, Éxodo capítulo And 3, so Exodus chapter 3, versículo 14 y verse 15. 14 and 15. Dice el versículo And the verse 14. says, Y Jehová Dios dio a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. and God said to Moses, I am who I am. And he said, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. El versículo 15 dice, Verse 15 says, además dijo Dios a Moisés, moreover, God said to Moses, así dirás a los hijos de Israel, thus you shall say to the children of Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, and this is my memorial to all generations. Escuche lo siguiente. Now listen, Aquí Moisés here Moses se encuentra en una encrucijada. finds himself at a decisive point. Hubo un momento There was a moment en donde Dios le dio una orden a where Moisés God gave Moses an order para que Moisés vaya a Egipto, so that Moses go to Egypt, confronte al faraón face Pharaoh, y le ordene que Faraón suelte de la esclavitud a Israel. and order him to let the people of Israel go from slavery. Moisés iba a obedecer esa palabra, Moses was going to obey that word, pero todavía but still, Moisés no conocía al Dios que lo estaba enviando. Moses did not know the God that was sending him. Por eso los versículos And that is anteriores, why the previous verses, Moisés dice, ok, Moses says, okay, yo voy con Faraón I'll go with Pharaoh, y le digo a Faraón, and I'll tell Pharaoh, vengo a que por un mensaje I come on behalf of a a message que sueltes a la nación de Israel, for you to let the people of la Israel dejes go, libre de su that esclavitud. you set them free from Y le slavery. dice Moisés a Dios, And Moses tells, pero si Faraón me pregunta, but if Pharaoh asks me, ¿de parte de quién vienes? who sent you? Dice Moisés, ¿yo qué le digo? Moses says, what do I tell En him? otras palabras, Moisés le está diciendo a Dios, In other words, Moses is telling God, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? what is your name? Who are you? Porque hasta este
este momento Because until this moment, Dios había hablado con God Moisés, had spoken with Moses, pero Dios no se le había revelado a but Moisés. God had not revealed himself to Hay him. mucha gente que escucha la voz de Dios, There are many people that hear the voice pero of no God, conoce al Dios que le but habla. don't know the God whom they Y speak es to him. bueno y está bien escuchar a Dios, And it's good to hear the Lord, pero es mejor conocer al Dios que te but habla. it's much better to know him, to know the Lord that speaks to Mucha you. gente dice, a mí Dios me habló, Now many people say, but God a spoke to mí me. Dios me hizo sentir, God made me o a feel, mí Dios me trajo un pensamiento. or God brought a thought to my Puede mind. ser, es unas maneras en que Dios habla. Yes, and it can be. It's a way in which the Lord speaks. Pero no es lo mismo escuchar a Dios But it's not the same thing to hear the que Lord conocer a Dios quién es. than to know who he is. No podemos conocer a Dios cara a We cara. can't know the Lord face to face. No lo podemos ver con nuestros ojos We naturales. can't see him with our natural La Biblia eyes. dice que si así fuera caeríamos muertos The Bible says inmediatamente. that if this were so, we would die immediately. Pero Dios sí se puede revelar. But God can reveal Y himself. Dios se revela And God reveals para que himself nosotros conozcamos quién es Él en su esencia. so that we know who he is in essence. Entonces había un conflicto en And Moisés. so there was a conflict Y in Moisés Moses. dijo, yo te voy a obedecer. And he says, I'm going Yo to obey you. conozco a Faraón. I know Pharaoh. Sé cómo funciona el gobierno I egipcio. know how the Egyptian government No works. se olvide que Moisés había sido criado en Egipto, Don't forget that Moses had been raised in criado Egypt, por la hija misma del Faraón. raised by Pharaoh's daughter. Y dice, yo voy con And he Faraón. says, not a problem, I'll Sé go cuál with es el Pharaoh. protocolo de entrada ahí. I know what the protocol is. Pero si Faraón o quien fuere me pregunta de parte de quién But vienes, if Pharaoh asks me, who sent me? ¿quién le digo que eres? Who do I tell him that you are? Y mire, estaba Moisés medio confundido. Look, and Moses was a bit confused. Y Dios le dice, And God tells him, dile que yo soy el que soy. tell him that I am who I am. Si usted se pone a pensar naturalmente esto, Now, if you begin to think about this in the natural esto no sense, tiene nada de claridad. this has no clarity whatsoever. Escuche, nada Listen, de claridad no clarity para quien está acostumbrado a escuchar a Dios, for he who is used to hearing the Lord, pero no lo conoce but personalmente. does not know him personally. Por eso muchas veces, That is why many cuando times Dios le habla a la when gente, God speaks to people por cualquier medio o forma fuera, through any means or forms that may be, muchas veces la gente no entiende lo que Dios está many times diciendo. people don't understand what God is Y saying. como no lo entiende, And because they don't la gente understand, tampoco trabaja en eso que Dios dijo. people don't work on that which the Lord has said. Escuche, Moisés le preguntó a Dios Listen, Moses asked the por Lord su nombre for his name. y Dios le respondió, And God responded, yo soy el que soy. I am who I Ahora, am. eso tiene una Now traducción. that has a translation. Escuche, esa respuesta Listen, that Dios response, se la da a Moisés God gives it to Moses. porque Moisés conocía muchos dioses de los Because egipcios Moses knew many of the Egyptian gods. y Moisés conocía muchos dioses de su parentela. And Moses knew of many of the gods in his Pero family. Moisés no conocía al verdadero Dios. But Moses did not know the true God. Entonces Dios le responde y le dice, yo soy el que soy. And so God responds and En says, otras I palabras, am yo who I soy am. diferente a todos los dioses que tú So in other words, conoces. I am different from all the other gods that Aquí you había know. un asunto de identidad. There was a matter of identity going on. ¿Sabe cuánta gente hoy en día You know how many people que nowadays llena las iglesias domingo a domingo, semana a semana? fill the churches week after week, Sunday after No Sunday, sabe quién es el Dios del que escucha todas las and they semanas. don't know who the God is that they hear of week after week. Yo le puedo enseñar la Biblia todas las I semanas can teach you the Bible every y week, inclusive en los discipulados le puedo enseñar la Biblia. and even in the discipleships, I can teach you the Pero Bible. conocer a Dios en persona But to know God in person es el resultado de algo íntimo con Él. is the result of an intimate No relationship por with Him, medio de una predicación, not through a preaching ni por medio de un or discipulado. through a discipleship. Escuche, Dios quería revelarse a Moisés. Listen, God wanted to reveal No Himself to solo que Moses, Moisés lo oyera. not just Moses to hear Hoy Him, en día hay gente que oye a Dios, but nowadays there are people that hear God, pero esa gente no lo puede discernir. those people cannot discern Him. No lo puede conocer They todavía. cannot know Him Y yet. Dios se quiere revelar. And God wants to reveal ¿Qué tiene Himself. que ver esto con milagros? Now, what does this have to do with Que hay miracles? muchos That milagros there are many que miracles están autorizados para that usted. are authorized A ver si for alguien you. cree que es Let's see así. if somebody believes this Hay is muchos so. milagros There are many que están miracles autorizados para usted y para mí.
authorized for you and pero for no me, suceden but they don't porque happen usted y yo no conocemos a Dios en persona. because you and I don't know God in person. Ahí está la problemática. That is the problem. Mucha gente sabe de Dios, Many people know of pero no God, conoce a but Dios. they don't know Y el Him. hecho de no conocerlo And the fact that you don't know Him limita que muchos milagros se hagan realidad. limits the fact that many miracles Y don't no come to estoy pass. hablando, repito, de solo sanidades. And I'm not just speaking about healing. Porque Dios ha sanado gente que nunca le conoció a Because God Él. has healed people that have never known Him. Porque Él lo hace por una necesidad en la Because He persona. does it out of a need for a Pero hay person. otros milagros But there are other que miracles dependen literalmente that literally depend de on que usted y yo lo conozcamos a Él. you and I knowing Him. Y a Él lo conocemos por su palabra And Him we know through His Word. y por la revelación de su esencia. And through the revelation of His No essence. por la revelación del pensamiento de hombres, Not through the revelation of man's que es una thoughts. esencia. What is in essence? Cómo Dios es How God is y quién Dios and es. who He is. Escuche esto. Listen to Dios this. no fue creado por hombres. God was not created by Dios man. no fue pronunciado por God was hombres. not pronounced by Él man. es autoexistente. He is self-existent. Escuche, Él es Listen. autoexistente. He's self-existent. No tiene principio y no tiene He doesn't fin. have a beginning or an end. Él no tiene un día y una fecha de inicio. He doesn't have a start date. Por eso la ciencia y los científicos, That is why science and los scientists, historiadores se vuelven locos historians go porque crazy no logran encontrar el principio de because Dios, they're not able to find God's porque beginning. ignoran algo de su esencia, Because they ignore something of His que Él es essence. eterno y That autoexistente. He is eternal and Él es self-existent. todopoderoso. He is almighty. Él no tiene He límites. has no Él no limits. está sujeto al tiempo. He is not submissive Él no to está time. sometido al And espacio. He is not submissive to ¿Alguien space. está entendiendo Is esto? somebody understanding this? Ah, no, pastor, pero yo me sé la Biblia de Génesis a Oh no, Apocalipsis. Pastor, but I know the Bible from cover to Puede cover. usted leer un libro ida y vuelta, You can read a book from cover pero to no cover, necesariamente conocer en persona al autor. but not necessarily know the author Hay personally. gente que conoce la There Biblia, are people that know the pero no Bible, conoce al inspirador y al autor de la but Biblia. don't know the Bible's author. ¿Alguien me está entendiendo Is aquí? somebody understanding me? Lo que usted y yo What necesitamos you and I need para que venga una ola de milagros a so that nuestra a wave vida of miracles comes es into our lives conocer al Dios en persona del que hablamos. is to know the God of which we speak of in person. Escuche, la declaración de Dios Listen, God's declaration cuando le dice a Moisés, when He tells Moses, yo soy. I am. Escuche, la traducción del yo The soy interpretation of this, significa ser y existir. it means to be and to exist. Pero la traducción original del hebreo The original translation in Hebrew se traduce como ser. is translated as being. Y le voy a decir algo And I'm going to tell you que le something puede golpear su religión o la información que usted tiene en su that can cabeza. probably go against the information or Y quiero religion that you hacerlo have. públicamente. And I want to do this publicly. Y escuche esto, por And favor. listen to this, please. Dios, God, diga conmigo, Dios. say it with me. No, God, diga conmigo, say it with Dios. me. God, Dios no existe. God does not exist. Vamos otra vez, me están mirando feo ya. Once again, you're looking at me kind of weird. Escuche, Dios Listen, no God existe. does not exist. Dios es. God is. Porque algo que existe Because something that exists tiene un principio, has a beginning, tiene un origen, has an origin, tiene un momento de inicio. has a starting point. Dios no existe. God does not exist. Dios es God is desde siempre forever y para and siempre. forever. Él es He autoexistente. is self-existent. ¿Qué significa? Now, what does this Que mean? nadie lo creó a Él. That no one created him. Nadie lo inventó a Nobody Dios. made him up. Él es desde la He eternidad is from eternity hasta la eternidad. to eternity. Él es He autoexistente. is Por self-existent. eso todo lo puede, That is why he can do all todo lo things. sabe, He knows all en things. todo lugar está And he is present y everywhere. todo lo tiene para And nosotros. he has everything for ¿Alguien us. está aquí? Is somebody here? Cuando Dios le dice a When Moisés, God tells Moses, yo soy, I am, le está diciendo,
soy desde siempre He's saying, I am from y forever. soy para And I siempre. am forevermore. Todos los dioses creados por los hombres All of the gods that were created by tienen man un principio y tienen un have a final. beginning and have an end. Algunos fueron humanos, Some were humans. después fueron canonizados Then they were saved, y los canonized, convirtieron en and then they dioses. became gods. Nacieron, They were born, murieron, they died, terminaron. and that was it. Algunos lo hicieron de yeso, Some were made out of pero carbon, si el yeso se cae al piso, but if that falls to the se floor, rompe y se terminó ese then it Dios. breaks and that's it. Pero el Dios Jehová, But the God that we know, el Dios del yo the soy, God of I am, Él es desde siempre He is from y Él es forever, para and siempre. He is forever. Nada lo puede romper. Nothing can break Nadie him. lo puede matar. Nothing can kill Nada him. lo puede empobrecer. Nothing can Él es, cover it. Él He fue is, He y Él was, siempre será. and He will always Ese es el be. yo soy. That is the I am. Ese That es el verdadero nombre de Dios. is God's true Yo name. soy. I am. A mí nadie me inventó. Nobody A invented mí me. nadie me creó. Nobody created A me. mí nadie me dio nombre. Nobody gave me a name. Él se autoadjudicó un nombre. He self-named Y su himself. nombre es el yo And soy. his name is I am. Y las religiones, And religions, escuche, listen, todo tipo de religión, all types of religion, incluida la cristiana, including Christianity, es la creación de un hombre. is man's creation. Alguien la tuvo que fundar Somebody needed to found it. allá por el 1500 y vaya a saber cuándo. In the 1500s or whenever it Un was. misionero, A un missionary, evangelista, an un evangelist, pionero a lo pioneer tuvo que fundar. had to find Por eso hay it. tantas That is religiones. why there are so many Cuando religions. Cristo estuvo en la tierra, When Christ was on earth, Él no fundó ninguna he religión. didn't found any religion. Él vino en contra de la He came religión against it, y Él dejó una iglesia. and he left a Y church. no es lo mismo una iglesia que una And religión. it's not the same thing to have a church than Porque to la have a religión, religion. repito, Because religion, and I es repeat, tan débil is so weak como lo es un muñeco o un mono de yeso as is a toy creado por el hombre. that is created by man. Pero Dios en sí mismo, But God in and of himself, a Él nadie lo inventó. no one invented him. A Él nadie lo creó. No one created him. Por eso Él es el principio That is why he is the beginning, y Él es el final. and he is the end. Las veces que sea necesario para usted contar. The times that it is necessary for you to count. Esa es la identidad. That is identity. Moisés le estaba preguntando, Moses was asking es him. que Faraón me va a It's preguntar, because Pharaoh's going to ask a me, tú que traes un mensaje you that bring a message, y el mensaje es que yo libere a todo Israel. and the message is for me to release ¿Y a all of ti Israel. quién te manda? But who sent you? ¿Quién dijo que vengas a darme esa orden? Who told you to come and give me that Entonces order? Moisés le dice, si me dicen quién, And so Moses says, but if they ask ¿qué le who, respondo? ¿Qué le what digo? do I respond? What do I say? Y Dios le dijo, yo And soy, God said, I am. yo soy el que soy. I am who I am. Escuche esto. Listen to this. Vamos a descubrir Let us discover que a usted le puede servir mucho eso. that, and this can be beneficial for your Y life. si en esta tarde, And if in this a afternoon, todos los que estamos aquí, to all of us that más are los que here, están en línea, plus those watching via internet, les cae esta revelación, this revelation falls on you. usted va a empezar a producir en su propia vida muchos You are milagros. going to begin to produce many miracles in your life. Escuche lo siguiente. Now listen. En el Éxodo capítulo In 3, Exodus chapter 3, versículo 15, chapter lo 15, ponemos en la verse pantalla. 15, and we'll put it up on the Éxodo screen. capítulo 3, 15. Exodus chapter 3, verse La 15. segunda parte del texto The dice, second part of the text says, este es mi nombre para siempre. this is my name forever. ¿Qué está diciendo Dios? What is God saying? Este es mi nombre. This is my name. ¿Dice eso o no dice eso? Does it not say that? Éxodo 3:15. Exodus 3:15. En la última parte dice, In the last part it says, este es mi nombre para siempre. this is my name Y forever. hoy en día, And nowadays, las religiones religions y las doctrinas and doctrines, se pelean they fight a ver cuál es el verdadero nombre. to see what the true name is. Y le voy a revelar algo And I'm aquí going to reveal something que here conecta totalmente con Jesucristo. that connects entirely with Escuche Jesus. esto. Listen, La frase o la palabra yo soy, the phrase I am, que según Dios ese es su that nombre, according to God, that is his name. el yo soy
soy significa, dijimos, ser. The I am means a being. Y ese sentido de ser And that sense of being habla de la esencia de Dios. speaks about God's essence. Escuche, todos nosotros, cada uno de Listen, nosotros, every single one of us tenemos una esencia. have an essence. La definimos por nuestro nombre And we define it by our name y la definimos por nuestra manera de ser. or our way of being. Si una, por ejemplo, eso se define de muchas And that is maneras. defined in many ways. Y no me da tiempo para definir todas. And it doesn't give me time to Pero define all of tu them. manera de ser But your way of o mi being manera de ser or my way of being define tu esencia. defines your essence. Nadie, No diga one, conmigo nadie, no one, diga fuerte nadie, say it with me, no one. diga nadie ni yo, Say no one, not even myself. inclúyase, Include nadie ni yourself. yo No one, including myself, podemos tapar nuestra esencia. can cover up our essence. Usted puede simular, You can pretend. usted puede esconder, You can hide. pero nunca tapar su verdadera But not esencia. completely cover your true essence. Si usted es de una manera, If you are of a certain way, tarde que temprano, sooner or later, de una o de otra manera, in one way or another, su esencia se va a your revelar essence will be revealed. ante las situaciones de la vida, Before situations in ante las life, conductas de la vida, when faced with things ante in life, lo contrario o lo de with favor, opposing or in favor su situations that are in esencia se va a favor, revelar. your essence will be revealed. Escuche, si usted es una persona culta, Listen, if you are a person that, si that usted es is una proper, persona estudiada, if you're a person that has si usted es una studied, persona madura, if you are a mature usted person, no puede esconder esa you esencia. cannot hide that essence. Si usted es una persona ignorante, If you are an ignorant si person, usted es una persona despatarrada, if you are an ignorant person, usted no puede ocultar esa you esencia. cannot hide that essence. Porque en donde dé un paso, Because wherever you take a usted step abra la or boca, you open your mouth, usted revela su esencia. you reveal your essence. Si una persona dice, If a person no, es que says, aquella mujer es bien no, peleonera, but it's because that woman likes to fight a la lot. señora es peleonera, The woman likes to fight a lot. esencia peleonera, The essence is that she likes no to hay fight. cómo tapar o esconder esa There is no esencia. way to cover that up or hide that essence. En cualquier situación se vea, In whatever situation she finds lo herself, peleonero le va a brincar. that fighting attitude is going to come forward. ¿Sí o no? Yes or no? Están todos como petrificados. You're all petrified. ¿Sí o no? Yes or no? Si usted es mal hablado, If you speak bad en words cualquier situación de la vida, in any situation in life, eso se va a revelar. that is going to be revealed. Si usted es una persona de mundo, If you are a person of the world, en su conducta de vida in your lifestyle, le va a salir lo de mundo. that the worldly nature is going to Aunque come lo out. quiere esconder, Even though you want to hide it, no lo puede hacer. you can't do it. Entonces dígale al que tiene al lado, And so tell your neighbor, aunque no quieras, even if you don't want to, se te nota. you can see it. No, no, dígale con amor, lo No, no, naco no. se te nota. Tell them with love. Se nota. You can tell. La gente que no cree, People that don't believe, se le nota. you can see it. La gente que viene los domingos, People that come on Sundays, no más a calentarme la silla, se le just to nota. warm up a chair, you can tell. Porque en la semana Because throughout the week, se le nota. you can tell. Hay gente que el domingo There are people that on Sundays, está con todo el poder de they are Dios. with the entire, all of God's power. Pero ya el martes al viernes But from Tuesday to Friday, ya está con el diablo encima. they already got the devil on top. Se te nota. It's evident. Escuche hablar a alguien 5 minutos Just listen to someone speak for 5 minutes, y en esa persona vas a discernir su esencia. and you will discern their essence. Hay gente que no tiene nada para comunicar. There are people that have nothing to communicate. Vacíos. They are empty, Pero conocen la Biblia. but they know the Bible. Eso revela That reveals que no conocen al Dios de la Biblia. that they don't know the God of the Bible. Pero Dios le dice a But Moisés, God tells Moses, dile a Faraón, tell Pharaoh, yo soy el que soy. I Escuche. am who I am. Entonces yo soy habla de la esencia. And so the I am speaks of the essence. Después dice,
yo soy el que soy. And it says, I am who I am. La segunda frase, The second phrase el que soy, of I am habla de la manifestación speaks about the o la manifestation revelación de esa or esencia. the revelation of that essence. Entonces vamos a poner el ejemplo de una persona. So let's give the example of someone. Vamos a ponerle que un tal Pedro. Let's say Peter. Nadie se llama Pedro aquí, ¿no? Nobody's Peter, right? Ok, Pedro. Peter. Pedro es de una manera Peter is a certain way. y conforme a la esencia de Pedro And according to Peter's es essence como él vive, is the way he lives, es como él se is the manifiesta, way he manifests es lo que él himself, habla is what he speaks, y es lo que él imparte a su alrededor. and is what he imparts to those around him. Entonces Pedro es, So Peter y is, decimos peleonero. and we say that he likes to fight. Entonces lo peleonero And so that fighting es la attitude manifestación de su is the esencia. manifestation of his essence. Toda esencia, All essence, tarde que temprano, sooner or later, se va a manifestar, will be manifested, se va a revelar. will be revealed. No hace falta orar Now, it's not enough to pray ni ir con un adivino para saber cómo es una persona. or to go with the fortune teller to know what a person is like. Escúchalo a los 5 minutos, Just listen to them speak for 5 hazle 2 o 3 minutes. preguntas de fe Ask them 2 or 3 questions y about te vas a faith, dar cuenta de la esencia que esa persona and tiene you'll realize the essence o that la that esencia person que esa has, persona es. or the essence that that person is. Entonces Dios está diciendo, And so God is saying, yo soy I am el que me manifiesto. who manifests. Ahora vamos a ver algunas de las esencias de Dios. Now let's look at some of the essences of Pero God. escuche esto, Dios mismo But listen to this. God se himself autonombró self-named himself. y el yo soy And the I am en el original in the original es la palabra o el nombre Yahvé. is the name Javeh. Escuche, ese es el original. Listen, that is the original, Significa el yo soy. which means I am. Ese nombre, That name escuche, se consideraba tan is santo considered so holy que no se podía por los judíos that through the Jews, pronunciar en voz alta, that name cannot be spoken out loud ni siquiera or much se les less permitía escribirlo completo. be written completely. Escuche, el nombre Yahweh Listen, the name en Javeh el idioma original in the hebreo original Hebrew tiene language creo que 3 o 4 sílabas. has 2 or 3 syllables. Escuche, Now listen. y una persona And a en person aquellos tiempos in those times no le era permitido was not allowed escribirlo al nombre completo to spell out the entire name por el peso de santidad que el by nombre the tiene. weight of holiness that that name had. Escuche, esto es Listen. antes de la gracia, This claro. was before grace. No se podía ni escribir. You couldn't even spell it Escuche out. otro dato. Listen to another side. Cuando un escriba judío, When a Jewish scribe, los escribas eran quienes tomaban nota de todos los the acontecimientos de scribes were esos the tiempos. ones that made note of all of the everything that happened in those times. Cuando un escriba judío It says when a Jewish scribe copiaba las escrituras copied scripture y se encontraba con el nombre de Dios, and found himself with the name of God, escuche, Listen. dejaba de lado la pluma, he would set his pen o sea, aside. dejaba de lado con lo que estaba He escribiendo would set aside his writing y utensil tomaba una nueva and would take a new one solo para escribir el nombre just to write the name. y después la volvía a dejar a la nueva And then again, he would put the new one aside y retomaba la anterior y continuaba and would take escribiendo los the datos. old one again and would continue to write. Escuche, cuando Listen. terminaba de escribir, When he would finish writing, tenía que agarrar la pluma nueva con la que había escrito el nombre de Dios he needed to take that new pen with which he had written God's y name, la tenía que romper and he needed to break it para que con esa pluma so that with that pen, no se escribiera nunca nada más nothing else was ever written más que el nombre de Dios. except for God's name. Ese era el grado That was the level, y ese es and that el is grado the level del poder del nombre de of Dios, the power of the name of Jesus, del yo soy. of the I am. A ese nivel At that level, los judíos consideraban the Jews el considered poder de la santidad the power of holiness del nombre de Dios. of the name of God. Y hay muchos hoy en día And there are many nowadays que abusan y juegan that abuse and play with con el nombre de Dios. God's name. Es más, In fact, hay una frase there is a phrase en el inglés in English que todo el mundo la usa como algo muy de costumbre. that everybody uses it as if it were nothing. ¿Cuál es? Which one is it? Oh my God. Oh my God.
Todo el mundo la repite como si nada. Everybody repeats it. Un judío no podría hacerlo, A Jew could not do that. porque para él Because for him, pronunciar el nombre de to Dios pronounce the name of es God la palabra más santa que puede salir de una boca, is the holiest word that can come out pero of a más mouth. peligrosa But it was more para dangerous quien no le ha sido revelado el poder de dicho nombre. for whom the revelation of that power has not been revealed. Escuche esto, vamos, Listen to nos this. seguimos metiendo. El nombre de Dios, Yahvé, In the name of God, que es de Yahweh, donde proviene yo soy el que soy, where we get cada the vez I que am who los I am. judíos lo pronunciaban o lo Every pronuncian, time that the Jews pronounce this, los lleva a recordar it leads them to remember cuántas cosas y maravillas how many things and wonders Dios hizo y hace sobre el pueblo de Israel. God did upon the people of Israel. Cada vez que alguien menciona a Yahvé Every time that somebody mentions o Yahweh Yahweh como se or pronuncia en el Yahweh or original, Yahweh as it is pronounced in the la original, mente de los judíos viaja the mind of the Jews a travels todos los episodios bíblicos until all the biblical en episodes que Dios hizo algo en favor de where Israel. God did something in favor of the people Ahora of escuche Israel. lo siguiente. Now listen to the following. Vamos a definir dos cosas. Let's define two Vamos things. a hablar de la esencia We're going to speak about the del essence yo soy. of the I am. En toda la Biblia, In the entire Bible, ahora nos referimos sobre todo al Antiguo and we're Testamento. referring specifically to the Old Testament. En todo el Antiguo In Testamento, the entire Old Testament, Dios revela su esencia. God reveals his essence. A muchos le va a caer muchos 20 hoy. And many are a lot of things are going to be revealed to En them todo el today. Antiguo Testamento In all of the Old Testament, está revelada It is- la esencia the essence is en revealed sus miles de formas. in its thousands of forms. En este caso de Dios. In this case of God, El yo soy, the I am, por ejemplo, as an example, se traduce como is translated as yo soy sanidad, I am healing, yo soy provisión, I am provision, yo soy paz, I am peace, yo soy defensor, I am a defender, yo soy protector. I am a protector. En todo el Antiguo In Testamento, all of the Old Testament, esa identidad o esencia that identity or essence está en los nombres de is Dios. in God's names. Por ejemplo, For si example, decimos Él es Shalom, if we say He is ¿qué estamos Shalom, diciendo? what are we saying? Él es qué? He is what? Él es paz. He is peace. Si hablamos Él es Jehová Shireh, If we say He is significa Jehovah Él Jireh, es el que provee, el que it te means prospera. He is my provider, the one that En prospers you. cada uno de esos In nombres each one of His names, hay una esencia. there is an essence. Por eso es que Dios tiene muchos That nombres. is why God has many names. Y cada uno de esos And every nombres, single one of those names, para manifestarse como tal, to manifest Himself as such, tienen que tener una acción. must have an action. A mí no me sirve, Now it's good for a nothing, usted no le and sirve it's good for nothing que for you, Dios sea sanidad for God to be healing si Él no me puede sanar. if He cannot heal me. A mí no me sirve And it's que worthless Dios sea, que Él tenga todo, for Him to have everything, pero Él no me pueda proveer. but He can't provide for me. Él es sanidad He is healing, y Él me sana. and He heals me. Él es prosperidad He is y Él prosperity, me prospera. and He prospers me. Él es paz He is y Él peace, me da paz. and He gives me Él es peace. protección He is y Él protection, me and He protege. protects Él me. es poderoso He is y Él me powerful, empodera. and He Yo empowers soy me. el que soy. I am who I am. ¿Qué está diciendo Dios So aquí? what is God saying? Yo soy sanidad I am y healing. soy el que te And sana. I am the one that Yo heals soy you. consuelo I am the y soy el counsel. que te And I consuela. am the one that comforts Pero you. ¿qué hace la But religión? what does religion do? Sabe que Dios es They sanidad, know that God is healing, pero prefiere correr primero al médico. but they prefer to run to the doctor Saben first. que Dios es paz, They know that God is pero peace, prefieren ir a una terapia but they primero. prefer to go to therapy first. Saben que Dios es descanso, They know that God is rest, pero prefieren correr a un psicólogo. but they prefer to go to a psychologist first. No sé si alguien me está entendiendo I don't know aquí. if somebody's understanding me this afternoon. Yo soy descanso I am rest, y yo te puedo dar lo que and I soy, can give you what I am, porque nadie because no one puede dar can give you lo que no es. what they are not.
Y lo peor que usted se puede encontrar And hoy en the día worst thing that you can find es una nowadays persona is a person ofreciendo algo that is offering que something no es. that they are not. ¿Cuántos han visto esas publicidades en How televisión? many of you seen those commercials on TV? Llame ya. Call now, Y le ofrecen de todo. and they offer everything. Tómese un vasito de agua con este polvo Take a cup of water with y this mañana powder, le desaparecieron los 20 kilos de más que tiene. and tomorrow you will be Yo me losing voy 40 tomando pounds. 4 jarras de agua y no pasa nada. I've taken 4 gallons of water and nothing's happened. Compre esto Buy this, y así de milagroso cambia. and you'll change miraculously. Tómese esta pastilla Take these pills, y mañana se levanta como nuevo. and tomorrow you'll wake up brand Cuando new. le pase el efecto a la But pastilla, when the effect of the pills Está go peor que away, ayer. you're worse off than yesterday. porque nada Because ni nothing nadie and no one pueden proveer al ser can humano provide a person lo que está en la esencia de Dios, what is in God's essence, en la esencia de su nombre. in the essence of His name. Entonces yo soy, So I am. póngale un adjetivo: Now place an adjective. milagro, Miracles, sanidad, healing, prosperidad, prosperity, salud, health, tranquilidad, peace, paz, peace, amor. love. No dice Dios es. Doesn't it say Amor. God is love? No es lo mismo que Dios tiene amor. It's not the same as saying God has love. Tener algo To have es something algo que lo conseguí. is something that we obtain. Ser algo To be es something algo que está dentro de uno is something that is within us y funciona como esencia. and works as an essence. Dios es bueno. God is good. Él no tiene bondad. He is not bountiful. Él es. He is good. Su nombre His es. name is. Entonces antes, en la antigüedad, And so before, muchos bendecían, many blessed, muchos impartían many imparted la bendición de Dios the blessings of God solo dirigida por la esencia de su nombre. simply directed by the essence of Entonces, His si name. yo quería bendecir a Laisa So if I wanted to bless Liza con paz, with peace, yo la bendecía en el nombre de Shalom. I would bless her in the name of Shalom. Él es paz, He is peace, Él le puede dar paz. and He can give her peace. Me estoy explicando acá. Am I explaining myself? Entonces, cuando Dios dice, So when God Moisés, says, Moses, yo soy I am el que soy, who I le am, está diciendo, ¿qué necesita He Israel? says, what does Israel need? Libertad de la esclavitud. Freedom from En slavery. otras palabras, In other words, yo soy la libertad I am y liberty. yo los voy a I liberar. am freedom, and I'm going to set them ¿Qué te free. dice Dios hoy? What is God telling Yo you soy el today? milagro. I am the Yo miracle. puedo hacerte el I milagro. can do the miracle for Yo you. soy la salud. I am Yo health. puedo darte la I salud. can give you Yo health. soy la riqueza. I am Yo riches. puedo darte la I riqueza. can give you the Yo riches. soy el que rompe las I cadenas. am one that breaks Yo the puedo chains. romper tus And I cadenas. can break your chains. Pero tienes que conocer a ese But you Dios. must know that No God, solo a lo que Dios hace. not just what God does. Por eso oramos por That cosas is why we pray for y things. muchos no la And viven. many don't Porque experience nomás it quieren el milagrito because they just want the little y miracle no el compromiso con el Dios and que lo not the hace. commitment with the Lord that does it. Yo soy I am el que soy. who I am. Cuando alguien entiende la esencia de When Dios, somebody understands God's escuche, cuando essence, alguien entiende la esencia, listen, when somebody understands God's ahí essence, califica there is where he para que qualifies Dios se le revele. for God to reveal ¿Qué es himself. la revelación de What Dios? is God's revelation? Es la manifestación de su It's the esencia. manifestation of his Si essence. Dios se te revela If God reveals con himself amor, with love, porque Él es amor, because he is es love, su manifestación, then it's his manifestation, no es odio, not hate. no es It is rencor, not bitterness. no es amargura, It's not bitterness. es amor. It is Él love. se revela He por reveals su himself propia by esencia. his own ¿Qué essence. necesita de What Dios? do you need from Lo que God? usted necesita What you need antes de recibirlo, before you receive it, necesita que se le revele. you need for it to be revealed. A ver si nos vamos entendiendo. Let's see if we're understanding this. También callados. You're very quiet. Escuche, cuando usted necesita algo, Listen, when you need a ver, something, vamos a hacer aquí entre nosotros. let's talk about Que alguien this. me diga algo que no sea privado, pero que usted necesite. Can you tell me something that's not private that you may need? Dios no vinieron con lengua y la dejaron allá en el... ¿Eh? ¿Una casa? ¿Quién dijo una casa? Jonah, ok, A home. una casa, ¿qué A más? house.
Comida, ¿qué más? Food, what else? Otra casa, Another ¿qué más? Salud, dijo alguien por ahí. Health. ¿Quién más? Mejor trabajo. Mejor trabajo, ¿qué Better más? job. Armonía, Harmony. ¿qué más? No tenga vergüenza, no se Come haga. on. Don't be ashamed. Trabajo, ¿qué más? Finanzas, ¿qué Finances, más? what else? Oye, ¿nos hablan? Do you ¿Dejaron not speak? limpiando la lengua? ¿Qué onda? ¿Qué más necesita? What else do you need? Restauración, ¿qué más? Restoration, what else? No escuché. A Dios mismo, ¿qué más? What else? Eso que usted necesita, That which you need. antes que Dios se lo dé, Before God gives it to usted you, necesita que eso se le revele. you need for that to be revealed to you. A ver, los que dijeron casa. So those that said home, a Parece que house. todo el mundo tiene casa propia aquí porque So nadie pidió everybody, it looks casa. like everybody's a homeowner here because nobody asked for a Ni house. modo, se Oh, friega. well, Escuche, you're going to miss out. para yo recibir una casa que So venga that de I Dios, can receive a house that comes from the Lord. escuche, Listen, la mente del 98% de aquí the mind of the 98% está of you pensando, is thinking, tengo mal crédito, I have bad credit, no tengo finanzas, I don't have the money, fui a bancarrota I was declared bankrupt, y un montón de todas esas cosas and many of naturales. those other natural Pero things. dijimos que un milagro But we said that a miracle no depende de las cosas does not naturales. depend on the natural things. Usted sí porque es natural, You do because you're natural. pero Dios es But sobrenatural. God is supernatural. ¿Cómo se me revela una casa? How is a house No revealed estoy to me? hablando de verla en la mente And I'm not saying about y your decir mind. quiero que tenga 14 habitaciones, And I'm not saying to speak to your mind and say, I want it to have 18 14 bedrooms, baños, 18 que la bathrooms, familia sufre de diarrea, because my family has diarrhea. 9 carros comprando en la Honda con Oscar Ramos. 9 cars that are purchased at Honda with No le Oscar estoy hablando de Ramos. eso. No, I'm not speaking about that. Le estoy hablando que para que se te revele una casa, I'm saying that for a house to be tiene que revealed to tener you, la total certeza you need to have the complete que certainty para Dios una casa that for God, a es house menos que darte un kilo de frijol. is less is Cuando less than eso giving se you a te pound of revela beans. When that is Y revealed to you, compruebas que ese Dios la and tiene, you prove that God Dios es has capaz it, de meterte la mano en tu crédito, God is en able to el banco, intervene en your donde credit, sea, in the bank para account, que la wherever puerta it se may be, abra so that the y door is el yo open, soy and the se I am revele como quien reveals es. himself as what he is. Se revela su nombre, His name is revealed, no mediante una palabra. not through a Él word. revela su He nombre reveals his mediante name la manifestación de su through a esencia. manifestation of his essence. Por eso Jesús después That dice, is why Jesus later said, muchos no reciben many do not receive porque piden mal. because they ask incorrectly. Dios, yo quiero una casa. Ah, pero cierto el crédito. God, I Dios, want a home, but yo oh, quiero yeah, una my credit. casa. Uy, cierto, pero no tengo dinero en I el want a banco. home, but oh, I don't have money in the bank. Jesús dijo, pides mal And it says you're asking for things porque pides incorrectly conforme al sistema. because you live according to the system. Entonces el que vive bajo el sistema And so he who lives under the system or by the vive system cavando un pozo para tapar otro lives digging a ditch to cover up another y one. nunca pueden comprar sin dinero And they can never buy anything without money porque no conoces el nombre. because you don't know the name. Conoces la promesa, You know the promise, pero no el nombre. but not the name. Y si conoces el nombre, And if you know the name, conoces a la persona. then you know the person. Escuche, Listen, yo soy I am el que soy. who I am. Vamos rápido. Let's go quickly. Escuche a la historia de Abraham, pero Listen to the rapidito. story of Abraham. ¿Se acuerda que Abraham casi sacrifica a Isaac? Remember that Abraham almost sacrificed Dios lo Isaac. mandó a hacer un sacrificio, God sent him to do a pero Dios no sacrifice. permitió que Abraham matara a Isaac. But God did not allow Abraham to kill Isaac. Ya estaba listo el altar, The altar was ready. lista la leña y listo el fuego. The wood was ready and the fire was ready. Abraham tenía que degollar a Isaac. Abraham had to kill Está Isaac. a punto de He hacerlo. was on the verge of doing it. Aparece del cielo un ángel And an angel y le comes from dice, heaven. Abraham, no lo toques. And he says, Abraham, do not touch him. Dios sabe que lo respetas, God, que le temes. God knows that you are fearful of him and that you respect Y ahí him. había un animal al cual después Abraham sacrificó. And there was an animal that appeared there that Abraham later sacrificed. Pero Abraham declara algo But Abraham declares something que tiene que ver con esta that revelación. has to do something with this revelation. Y Abraham dice lo And siguiente, Abraham says the following, lo voy a and I'm parafrasear. going to paraphrase this.
Isaac no es el cordero. Isaac is not the lamb. Isaac no es el salvador. Isaac is not the savior. Isaac no es la persona que Dios quiere And sacrificar para Isaac salvación. was not the person that God wanted to sacrifice for salvation. Entonces Abraham declara y dice, So Abraham declares and says, en el monte de Jehová in the mountain of God, será provisto cordero para el a lamb sacrificio. will be provided for the sacrifice. Muchos años después, Many years later, en el mismo monte in Moriah, that same mountain, Mount Moab, donde casi muere Isaac, where Isaac almost died, allí fue crucificado Cristo. that is where Christ was crucified. Entonces Dios dice, And so God says, yo soy la I salvación am salvation, y yo te salvo. and I save you. ¿Cómo? How? No con palabras. Not with words. Dios a nadie salvó con God palabras. did not save anyone with words. Él lo salvó por medio de He Jesucristo. saved him through Christ. Se cumplió lo que declaró Abraham. It was what Abraham said En el was monte de fulfilled. Jehová In the mountain of Será God, provisto cordero. a lamb will be provided. Escuche, Dios Listen. es la salvación God is salvation, y Él se provee a sí and mismo he provides himself porque Jesús es Dios. because Jesus is God. ¿Alguien entiende eso? Is somebody understanding this? Entonces, So, cuando el nombre de Dios when the name of God es representado is represented por tantos nombres, by so many names, viene el tiempo de la gracia, then the time of grace comes. viene el tiempo de The Jesús time of Jesus y la comes. Biblia dice de Jesús, And the Bible says of escuche, Jesus que a Jesús, that Jesus, por ser el Hijo de Dios, because he was the Son of God, enviado por Dios he was sent by a God morir to die y a and resucitar, to resurrect. por ser el Hijo de Dios, Because he was God's A él Son, he le fue dado un nombre was given one name que es sobre todos los nombres de Dios. that is above all the names of God. Escuche, Listen, no es it is not que el Yahvé that Yahweh o el yo soy el que soy or the I am who I deja de am tener poder. lacks power, No, stops lo having que power. Dios hizo What God did es unificar en Cristo is unify the Christ, la esencia de su the nombre. essence of his name. Y cuando usted y yo decimos And when you and I say, en el nombre de in Jesús, the name of Jesus, estamos trayendo a la we tierra el are yo soy bringing to earth para the que I el yo am, soy evidencia su esencia. so that the I am brings evidence of himself. Por eso That is why usted puede pronunciar el nombre you de can Jesús, pronounce the name of Jesus. pero si no lo conoce a But if Jesús, you don't know Jesus, usted no tiene poder para hacer nada. you have no power to do anything. A no ser que si es en el nombre, No, but it's because it's in la the iglesia name. del nombre, The y church se of the pelean name. por el And they nombre. fight for the ¿Y en name. qué nombre bautizamos? And in what name do we ¿En qué nombre baptize? presentamos In niños? what name do we ¿En qué present? nombre In casamos? what name do we Es en marry? el yo soy el que soy. And it is the I Es am el who I mismo que el am. Padre, It is the es el same as mismo the que el Father, Hijo, es the el mismo same que el as the Espíritu Son, Santo, and the es same as the Holy Jesús. Spirit. It's Ese Jesus. es el nombre That is the que name le fue dado en la tierra, that was given to him no on en el earth, cielo, en la not in tierra. heaven, on earth. Pero ese nombre But that ahora name sí tiene poder. now has Cuando se power. lo oye en el cielo, When they hear it in cuando se lo heaven, oye en la tierra When they hear it on y earth, cuando se lo oye debajo de la and when tierra, they hear it beneath para it, producir to produce cualquier milagro. any miracle. Espérese. Wait. Pero para muchos, But for many, el entendimiento, their understanding, poquitito, their small les understanding, alcanza para entender, is enough to understand. yo en el nombre de Jesús hago todo. Oh, I do everything in the name of ¿Y Jesus. por qué las cosas no le salen en ese Then why nombre? don't things turn out? ¿Por qué ora en el nombre de Jesús un montón de veces y los milagros no vienen? Why do you pray in the name of Jesus and the miracles don't come? Porque usted se puso el saco de la religión. Because you put on the coat of religion. Yo voy a hablar en el nombre de Jesús, Oh, I'm pero going to speak about it in the name of en Jesus. mi casa no hay milagro, no hay But there's provisión. no miracle, no provision in my home. Si ese es el nombre poderoso, ¿por qué no tiene provisión? But if it's in the powerful Porque no name, tiene why don't milagro, you have porque no hay provision? sanidad, Why don't you have porque healing no or viene el miracles trabajo. or a job? ¿Por qué no se arreglan las cosas? Why aren't Si things usted tanto fixed pronuncia ese nombre, if you pronounce that name so much? porque no lo conoce a Él. Because you don't know him. ¿Qué hace la religión? What does religion do? Se queda con la pronunciación, They just stay with the pronunciation, no con la esencia. not with the essence.
Usted y yo necesitamos la esencia. You and I need the essence. Usted y yo necesitamos al yo soy. You and I need the I am. El yo soy el que soy. The I am who I am En nuestro tiempo in our times se traduce is translated como Jesús. as Jesus. Es en el nombre de It is Jesús in the name of Jesus en que se sanan los enfermos. in which the sick are Es en healed. el nombre de It's Jesús in the name of en que se Jesus echa fuera demonios. where we cast out Es en demons. el nombre de It's Jesús, in the name of en el Jesus, nombre que predicamos. in the name that we preach. Pero no tiene poder But it has no power si no conozco al dueño de ese if nombre. I don't know the owner of that name. ¿Cuántas iglesias, How many churches, cuántas religiones how many religions, hablan y vociferan de Jesús, they speak about Jesus, pero no producen but milagros, they don't produce no miracles. producen They don't liberaciones, produce no deliverance. producen prosperidad? They don't produce prosperity. Algo ahí no funciona, There's something there that's not algo working ahí out. no encaja. Something that just doesn't go. Y donde no hay resultados And where there is no result de la esencia del nombre de of Jesús, the essence of the name of Jesus, dicha iglesia es falsa. said church is a false Se church, llame como se llame. whatever name it may be. Pregunto, And I ask, ¿cuántas veces ha ido usted a una iglesia alguna vez how many times have you gone to a church, falsa? to a false church? No hay milagros, There's no no hay miracles, sanidad, there's no no healing, hay prosperidad, there's no no hay prosperity, rompimientos, there's no no hay breakthrough, liberación. there's no deliverance. ¿Cuántas veces? How many times? Yo soy el que soy. I am who I am. ¿Se imagina si Moisés Can you imagine if Moses hubiese entrado nuevamente a Egipto? would have entered Egypt Se once le again presenta al faraón and presents himself before Pharaoh? y faraón le dice, a ver Moisés, And Pharaoh says, okay, tú Moses, dices que tienes un mensaje, you say that you have a message. ¿ok? ¿Qué dice el mensaje? Okay, what does the message Que say? tienes que soltar a Israel y que sea libre de su esclavitud de 400 años. That you need to let the people of Israel go and be freed of their slavery of 400 years. Escuche, 400 años. Listen, 400 years. Mínimo Minimum. entre 4 y 5 generaciones de Between esclavas. 4 and 5 generations of slavery. Y viene un Moisés tartamudo And a Moses comes that stutters, y le dice a Faraón, dicen que tienes que soltar a la and he nación. says, and he tells Pharaoh, they say that you need to let go of the Era people of obvia Israel. la pregunta de Faraón. Pharaoh's question was quite obvious. ¿Y a ti quién te manda? And who sent you? Tú eres un mensajero. You're a messenger. ¿Quién te manda? So who sent you? ¿De qué Dios, de parte de qué Dios vienes? What God are you coming on behalf ¿Se of? imagina si Moisés hubiese dicho, Can you imagine if Moses would have said, uy, no lo pensé? ooh, I didn't think about that one. O sea que vienes a mí So you come to me en el nombre de alguien in the name of someone que tú no conoces. that you don't know? Ese es un mensajero ilegal. That is an illegal messenger. Como muchos hoy predican Like el many evangelio preach- ilegalmente. Like many preach the gospel illegally. Por eso hay tanta religión. That is why there are so many religions. Hablan de Dios They speak of God y no lo pueden manifestar. and they cannot manifest Hablan Him. de They milagros speak of y miracles no hacen and they milagros. don't do Hablan miracles. de They liberación speak of y deliverance nunca vivieron una and liberación. they've never experienced a Hablan de deliverance. rompimientos They speak about a y breakthrough nunca rompen nada. and they never break anything. ¿Se imagina Moisés con Faraón? Could you imagine Moses before Pharaoh? Si hubiese dado la vuelta y si hubiese regresado He would have turned around and walked back, completamente avergonzado completely ashamed y con un mensaje no creíble. and with an uncredible message. Así son los mensajeros ilegales. That is how the illegal messengers are. Pero Moisés le dijo, But Moses said, cuando ahora sí me adelanto a la historia and bíblica, I'll go forward in the biblical story. y cuando Moisés fue con Faraón le dijo, And when Moses went before Pharaoh, he said, vengo de parte de yo soy el que soy. I come on behalf of I am who I Y am. eso And lo that respaldó a Moisés stood behind and supported con Moses suficiente poder, with enough power. porque cuando se habla de Dios, Because when we speak about God, tiene que ser el mensaje the message must be respaldado con backed up with power, no con palabras y not with emoción, words and emotions, con poder.
poder. with power. Hay alguien enfermo, There's somebody that is se sick tiene que sanar, and they must be healed porque la sanidad because healing es el que sana. is what heals. El bienestar Well-being es el que te da is bienestar. what gives you well-being. El poderoso The es el que powerful one manifiesta el Is the poder. one that manifests power. Ahora, si usted quiere seguir Now, if you want to continue dependiendo del sistema, to depend on the system, no problema, no problem. siga. Continue. Pero le pido un consejo como siempre, le doy un consejo. But I give you a word of advice as Si always. vive así, no hable de Dios, If you live in that way, don't speak about God porque usted sería un mensajero ilegal. because you would be an illegal messenger. Pero si dice, no, yo quiero a Dios, But if you say, no, I want yo God, creo en el poder del I yo soy, believe in the power of the I sé am. que necesito un milagro. I know that I need a miracle. Él es el milagro, no He tiene el is milagro. the miracle. He is not Mire the esto tan miracle. sencillo que le estoy Look at diciendo. this very simple that I'm showing you. Puede detonar una vida de And it can milagros. detonate a life of miracles. No es que Dios tiene un milagro. It's not that God has the miracle. No, Él es el milagro. No, He is the Y se miracle. manifiesta como And He tal. manifests Himself as such. Estoy seguro Now, I am sure que el domingo pasado that last Sunday, algo pasó en el cuerpo de Carlos. something happened in Carlos's body. Carlos, algo ya sucedió de Carlos, Dios en something usted. happened on behalf of God in Lo your life. vamos a confirmar en And we're breve. going to confirm it shortly. ¿Alguien está aquí? Somebody here. Ya creímos por lo que We oramos. believe in what we've prayed for Hasta que Carlos esté completamente sano. until Carlos is completely healed. Marsha, Marcia, por lo que usted haya venido whatever hoy, reason you came for today, cualquier cosa que usted necesite, anything that you need, Dios es eso para usted. God is that for you. Él no lo tiene, He doesn't have it. Él es para He usted. is for you. Cuando se te revela el yo soy, When the I am is revealed te to you, deja de andar intentando cosas por ahí. you stopped attempting various Él things. es todo. He is everything. Él no tiene todo. He doesn't have everything. Él es. He is. La religión te dice que tiene. Religion tells you that He La has. revelación te dice que Él es. Revelation tells you that He is. Y cuando Él es, And when He y is, usted tiene a quien es, and when you have who He is, usted lo tiene todo. then you have everything. Usted lo puede todo. Then you can do Porque everything. todo funciona Because everything en el functions nombre de Jesús. in the name of Jesus. Póngase de pie, por Please favor. stand. Quiero que todo el mundo I'd like for everybody levante sus manos a Dios. to please raise your hands, Cierre sus ojos close your eyes, y vamos a orar. and let us pray. Nadie, No one, por favor, nadie no one se distraiga. be distracted, please. Levanta tus manos al cielo. Please raise your hands. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, oro en el nombre de I Jesús, pray in the name of Jesus, conforme a tu palabra. according to your word, Y te pido, Dios, and I ask you, Lord, que el cielo that the heavens esté conectado a la be tierra. connected to the earth. Queremos responder We want to respond al gran yo soy, to the great I am, a Jesús de to Nazaret. Jesus of Nazareth. Nosotros hablamos, We speak, creemos, we believe, predicamos and we preach a Jesús. Jesus, No religión, not religion, no denominación. not denomination. Hablamos de Jesús. We speak about Creemos Jesus. en Jesús We believe in y Jesus, vivimos a and Jesús. we live Jesus. Por eso en esta tarde, That is why on this afternoon, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, sea este recinto may this place lleno de tu be presencia, filled with your presence, lleno del poder filled with your power de tu nombre, of your name, lleno del poder filled with your power, de tu nombre, the power of your name, en el nombre de Jesús. in the name of Nadie Jesus. se distraiga. No one get distracted. Espíritu Santo de Holy Dios, Spirit of God, tú que eres la persona you that are the person que es del cielo que está en la of tierra, heaven that are here on earth, la tercera persona the third person de la Trinidad, of the Trinity, muévete en este lugar, move in this place, manifiéstate. manifest yourself. El Espíritu
Espíritu Santo that the Holy es Spirit la persona encargada is the person in charge de revelar of revealing y de manifestar and manifesting la esencia del yo the soy. essence of the I En el am. nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of En el Jesus. nombre de In the Jesús. name of Todo Jesus. cansancio, All tiredness, toda preocupación, all worries, todo estrés, all stress. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Ahora Jesus. se va de los cuerpos. Now it Se leaves va the de los bodies. hombros. It leaves the Se va de la shoulders. mente. It leaves the Se mind. va ahora. It leaves now. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Dios, pido tu poder God, I ask for your que power venga sobre las that it personas. come upon the Desde people la cabeza from the head hasta la planta until de their los pies. toes. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Ahora, Now, Espíritu Santo, Holy Spirit, ahora now manifiesta tu esencia manifest your essence sobre los que están enfermos. upon those that are sick. En el nombre de Jesús In the name of y Jesus. por la llaga de And Cristo, by the wounds of Christ, toda persona que está enferma every person that is sick es sana ahora. is healed now. Es sana ahora. Is healed now. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Todo mundo orando. Everyone praying. Ahora comience usted a orar Now you begin to y pray decirle a Dios, and tell God, yo necesito, I need, yo necesito, I need, yo necesito. I need. Ahora vamos todo el mundo, yo Come lo on, so everybody necesito. say it. Say, I need. Yo necesito el I yo need. soy. I need the I Yo am. necesito a Jesús. I need Jesus. Ahora de la cabeza a los pies. Come on, from your head to En your el nombre de toes. Jesús. In the name of En Jesus. el nombre de Jesús. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Padre, gracias por conocer hoy a Marsha. Father, thank you for us meeting Marsha today. Espíritu Santo, Holy Spirit, ven sobre ella. come upon De her la cabeza from her a la head. planta de los pies. Unto her toes. En el nombre de Jesús In the de name of Nazaret. Jesus. En el nombre de Jesús In de the name Nazaret. of Jesus. Llénala ahora. Fill her now. Inúndala ahora. Flood her Igual now. sobre Carlos. And the same upon Ahora, Carlos. Dios. Now, En el nombre God. de Jesús de In Nazaret. the name of En el Jesus. nombre de Jesús de In the Nazaret. name of Jesus. En el nombre de Jesús de In the name Nazaret. of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Todo el Jesus. mundo orando. Everyone Todo el praying. mundo orando ahora. Everyone praying Padre, en now. el nombre de Jesús. Father, in the name of La Jesus. esencia de Dios. Essence of God. Manifestada. Manifested. Manifestada. Manifested. En el nombre de Jesús de In the name of Nazaret. Jesus. Padre, sobre el muchacho amigo de Jordan. Father, upon Jordan's nombre friend. de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. La esencia. The essence. La esencia The essence del Espíritu de Dios. of the Spirit of En el God. nombre de Jesús de In the name of Nazaret. Jesus of Todo el Nazareth. mundo orando a Everyone Dios. praying to God. No se quede callado. Don't stay Ojo quiet. cerrado y boca callada no es oración. Closed eyes and a closed Este mouth es is el not momento prayer. de hablar con This Dios. is the time to speak unto God. De recibir esa To esencia. receive that essence. Eso que cambia. For that to Esa change. que transforma. That which Esa que transforms. rompe cadenas. That which breaks the Esa chains. que rompe That murallas. which breaks the Esa walls. que rompe That enfermedades. breaks sickness. Esa que rompe las And ataduras it del breaks the diablo. bondage of the devil. En el nombre de Jesús de In the name of Nazaret. Jesus. Ahora mismo. Now. Ahora mismo, ahora mismo, Now. ahora mismo. Now. Now. Ahora mismo, ahora mismo, Now. ahora mismo. Now. Ahora por el Now. poder de la By the palabra. power of the word. Por el poder de By la the power palabra. of Por the el poder word. de la palabra. By the power of Vamos, the vamos, word. vamos, vamos, vamos. Come on. Ahora hay rompimiento. Come on, there is a Ahora hay breakthrough now. sanidad. There is healing En el now. nombre de Jesús In the de name of Nazaret. Jesus. Ahora, Now. ahora, ahora, Now. ahora, Now. ahora. Now. En el nombre de Jesús de In the name of Nazaret. Jesus. Abba, vamos, levanta tu mano. Come on, raise your Los que hands. estaban enfermos, Those that were los que sick. trajeron una Those that dolencia, had pain. son sanos They are ahora. healed now. Son sanos They are ahora. healed now. En el nombre de Jesús de In the Nazaret, name levanta of su mano al Jesus. Raise your cielo. hands. Hay algunos There are some sobre quienes upon whom el Espíritu Santo ya the está Holy operando. Spirit is already La operating. esencia de Dios. Essence of God. Llena, 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 llena. Levanta su Fill mano, up, levanta su fill up. mano. Raise your hands. Llena, llena, llénalo. Fill up, fill them up. Llénalo, Dios. Fill them, Lord. Hasta el Espíritu. Fill the En Spirit. el nombre de Jesús de In the name Nazaret. of Jesus. Espíritu Santo,
Holy venga Spirit, un soplo come up, let sobre a breath, Marsha let ahora, a breath come upon de su Marsha now, cabeza from her head a la planta de sus pies. until her toes. Ella vino She para came encontrarse to have an con el yo encounter soy, with the I am, con el yo soy. with the I am. Reciba Marsha, Receive, Marsha. reciba ahora, Receive now. en el nombre de Jesús. In the name of Todo el Jesus. mundo con las manos en alto. Everybody raising their El hands. Espíritu de Dios The está Spirit of manifestado God aquí. is manifesting in Vamos, this llénese, place. llénese, Come on, llénese, be llénese. filled. Be En el filled. nombre de Jesús In de the name of Nazaret. Jesus. Cuando hablamos de Dios, When we speak of cuando God, revelamos su when we esencia, reveal His Él essence, se manifiesta. He Él manifests trae un Himself. movimiento He brings up a sobrenatural. supernatural Vamos, movement. vamos, 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 todo el mundo. Come on, En el nombre everyone. de Jesús de In the name of Nazaret. Jesus. Escuche, Listen. en el nombre de Jesús, In the name of Jesus. voy a invitar, I'm going to voy a invite. abrir el I'm altar, going to open the altar. voy a abrir el altar. I'm going to open the Para altar. aquellos que dicen pastor, For those that say, yo quiero que Pastor, ponga su mano I sobre want you mí to place your y hands ore upon en mi me favor. and pray in my Vamos a favor. traer un We're rompimiento. going to bring a Vamos a breakthrough. traer milagros de We're going to bring sanidad, miracles of healing in this milagros place. financieros, la Financial cámara, miracles. milagros familiares. Family En el nombre de miracles. Jesús, en el In nombre the de name of Jesús, Jesus, in the en el name of nombre de Jesus. Jesús, en el nombre In de the name of Jesús. Si alguien Jesus. dice yo necesito If una somebody oración, says, I need- yo necesito una intervención I de need an milagro. intervention. I need an Este es el intervention. momento. This Yo is the quiero que se moment. acerque, por I favor, want you to come forward. sin ningún tipo de temor. I don't want you to be Y fearful. Dios va a operar.